Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Juntamente con Cristo hemos muerto y hoy estamos en Él, donde el pecado es inactivo. ¡Qué maravilla lo que Cristo ha hecho! Nos ha dado su vida, que ha venido del cielo, la gracia que buscaron a través de los tiempos, destinada a nosotros por propósito eterno. ¡Qué maravilla lo que Cristo ha hecho! Nos ha dado su vida, que ha venido del cielo, la gracia que buscaron a través de los tiempos, destinada a nosotros por propósito eterno. Yo pensaba que lo sabía todo, mas ignoraba esta verdad que hoy se ha hecho presente. Misterios escondidos desde siglos acerca de esta gracia que indagaron los antiguos, y no tenemos que hacer más sacrificios para acercarnos a aquel que todo lo ha vencido. Juntamente con Cristo hemos muerto y hoy estamos en Él, donde el pecado es inactivo. ¡Qué maravilla lo que Cristo ha hecho! Nos ha dado su vida, que ha venido del cielo, la gracia que buscaron a través de los tiempos, destinada a nosotros por propósito eterno. ¡Qué maravilla lo que Cristo ha hecho! Nos ha dado su vida,
santo sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios, hermosa alabanza, verdaderamente hacía tiempo que no oíamos esta alabanza, amén. Hermanos, llegado el tiempo para compartir y recibir la palabra de Dios, quiero invitarles a que abramos juntos nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. De manera que si tiene su Biblia, le invito para que abra conmigo en Primera de Corintios capítulo 1 y vamos a leer desde el verso 18 inclusive. Y damos lectura juntos y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos así la bendita, la santa palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 1 verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Oremos al Señor. Padre, queremos agradecerte en la mañana de hoy que nos dieras traer esta lectura de las Sagradas Escrituras, llegado el momento en el que ahora hemos de estar compartiendo la exposición del texto bíblico. Pedimos de ti, Señor, la iluminación mediante el Espíritu Santo para que el texto sea claro, comprensible, de manera que en ello todos seamos edificados conforme al propósito de tu voluntad. Dándote gracias porque hemos orado conforme a tu voluntad, Señor, y sabiendo que así es, tú nos respondes. Por medio de Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, podemos ver claramente que no hay otro medio por el cual los hombres puedan ser salvados, sino por el compartir de nosotros el Evangelio de Jesucristo. Amén. Por eso es tan importante que nosotros podamos tener un conocimiento cabal de lo que es el Evangelio, un conocimiento preciso de lo que es el Evangelio. Y cuando nosotros hablamos de Evangelio, estamos hablando de una buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia para la humanidad toda? Que estando destituidos de la gloria de Dios, o sea, incapacitados moralmente de alcanzar esa belleza moral, de la demanda y de la exigencia de Dios para con la humanidad, Dios a su tiempo envió a su Hijo nacido de una mujer para que fuera hombre, al igual que usted y yo, compartió nuestra naturaleza, engendrado por el Espíritu Santo para que no tuviera relación con el pecado, a diferencia suya y mía de que hemos sido concebidos en pecado, ya que la naturaleza que nosotros hemos recibido es una naturaleza contaminada por el pecado. Amén. Y podemos ver que el pecado pasó a todos los hombres por medio de la desobediencia de Adán. Ahora, Jesucristo entró a este mundo como un hombre, porque nació de una mujer, pero engendrado por el Espíritu Santo para que no tuviera relación con el pecado. Y vivió en este mundo, haciendo bienes, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos por el diablo, pero cuando muere de la peor condición, muere como un malhechor. La razón en la cual, siendo justo, santo, muriera como un malhechor, es que Él cargó en sí mismo el castigo por nuestros delitos
y por nuestros pecados, para que hoy por medio de la fe en ese sacrificio, en esa entrega voluntaria, porque Él mismo dio testimonio diciendo, nadie me toma la vida, sino que yo tengo poder de mí mismo para poner mi vida y para poder volverla a tomar. O sea, nadie le tomó la vida al Señor Jesucristo, sino que Él voluntariamente la entregó, la puso en rescate y en propiciación por la humanidad toda. Gustó la muerte para que usted y yo pudiéramos ser salvos de la condenación eterna, o sea, de esa separación eterna de Dios. Por eso, cuando el Señor yacía colgado del madero, ¿cuáles fueron sus expresiones? Padre, ¿por qué me has abandonado? Nunca había estado rota la relación entre el Padre y el Hijo. Sin embargo, cuando Él asume los pecados de la humanidad y toma el lugar del pecador, la relación se vio separada. Por eso vemos que se oscureció el día como la noche. Dios puso un velo entre el Hijo y entre su Hijo, ya que en ese momento Él era el pecado y estaba cargando los pecados de la humanidad. Entonces, esa es la palabra verdadera del Evangelio. No es el hombre salvo por sus obras, como si por sus obras pudiera alcanzar esta salvación tan grande, sino que el hombre es salvo por los méritos y la obra de Jesucristo consumada en la cruz del Calvario. Sin embargo, hay personas que cuando les preguntamos sobre si son pecadores, o hay personas cuando les preguntamos si es que son salvos, no tienen claro esto. Dicen muchas veces comparándose con otros, sí, he cometido pecados, pero no soy tan faltante, no sé si seré salvo, y siempre mirándose a sí mismo y en relación con Dios. Lo cierto es que cuando el hombre se mira a sí mismo en relación con Dios, no hay otro veredicto, no hay otro juicio que destituido, separado. No hay otro juicio, no hay otro veredicto que muerte eterna. Porque la paga del pecado es muerte. No importa cómo haya sido nuestro pecado. La paga del pecado es muerte. Sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Entonces, el hombre que se mira a sí mismo para enfrentar a Dios, lo único que va a encontrar es una horrenda expectativa de juicio y de condenación. Pero el hombre que, por cierto, le mira a Jesucristo, va a tener esperanza en Jesucristo. Porque mirándole a Jesucristo y entendiendo que Jesucristo vino a este mundo sin relación con el pecado, pero sufrió el castigo por nuestros delitos y pecados, entonces, ¿qué es lo que ve? Que la deuda ya fue saldada por un hombre. Si ya fue saldada la deuda, ¿seguimos siendo deudores? Dios demanda de nosotros que cumplamos, que obedezcamos. Si la cuenta ya fue paga, tenemos que enfrentarnos con Dios para cubrir nuestras deudas, tenemos que enfrentarnos con Dios para saldar la cuenta que nos era contraria, o bastó y fue suficiente la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es una pregunta que todos tenemos que responder en nuestro corazón. No la estoy haciendo porque sí. Usted tiene que tener la seguridad, y si tiene la seguridad tiene que saber qué responder. La pregunta es, cuando usted enfrenta a Dios, ¿va a tener que pagar por sus pecados? ¿Va a tener que saldar la deuda que le era contraria de sus pecados? ¿O esa deuda ya fue cancelada? Nadie responde. ¿Fue cancelada? Sí, fue saldada. Esa deuda ya fue cancelada. Entonces, ¿qué significa? Que ya no soy deudor. Ya no soy deudor.
Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la palabra verdadera del Evangelio. Hoy muchas personas se concentran en lo lindo de la iglesia, en lo bueno del pastor, en lo lindo de los hermanos, y eso puede que sea un mérito, puede que sea algo atractivo, pero eso no va a salvar a nadie. O sea, un pastor que sea elocuente o que sea cordial, que sea gentil, que sea comprensivo, no salva a nadie. Una iglesia bien ornamentada, adornada, cómoda, confortable, no salva a nadie. Por eso es que a la hora de presentar nosotros, no podemos presentar al pastor ni a la congregación, tenemos que presentar el Evangelio, concentrarnos en hablar de lo que sí es importante y trascendental. Todas las personas cuando se acercan, especialmente que se acercan a Dios, se acercan por una necesidad inmediata. Casi siempre cuando venimos a Dios, difícilmente venimos, no es muy común, no quiere decir que no se da, hay algunos que han venido a los pies de Cristo de manera sobrenatural, como lo es, por ejemplo, la conversión de Saulo de Tarso camino a Damasco. Eso es una conversión sobrenatural. Hay personas que han tenido una conversión sobrenatural, o sea, estaban llenos de necesidades, pero su ego y su estima de sí mismo era tan alta, tan grande, que no veía la necesidad más grande, que era la necesidad de ser salvo. Por ejemplo, Saulo recibió en camino a Damasco una palabra. ¿Cuál fue la palabra que recibió? Saulo, dura cosa te es dar patadas contra un aguijón. Él creía que lo que hacía era correcto, pero se estaba infligiendo un daño a sí mismo. Cuando él llegó a tener la comprensión del daño que se había infligido a sí mismo, se consideró el más vil de los pecadores y nunca el ser digno de ser llamado apóstol. Pero ¿qué es lo que dice? Que la misericordia fue mucho más grande con la gracia. Cuando él recibió la gracia, pudo comprender la magnitud de la misericordia y de la compasión de Dios, que siendo un enemigo de la cruz, siendo un enemigo de Jesucristo, fue llamado al arrepentimiento. Porque cuando recibió esa palabra, que le era duro patear un aguijón, infligirse un daño a sí mismo, él tuvo una comprensión. ¿Y qué es lo que hizo? Dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Qué he de hacer? ¿Ve? Ya el concepto que tenía de sí mismo y la determinación de salir a buscar a los cristianos ya no estaba en su mente y en su corazón, porque él sabía con qué propósito había ido a Damasco y tenía determinado que si encontraba a alguno de ese camino, de llevarle preso. Pero ¿qué es lo que dice? Señor, ¿quién eres? ¿Qué he de hacer? ¿Y qué le dijo el Señor? Ve a Damasco y ahí se te dirá lo que has de hacer. Tenía una nueva dirección para su vida. Todo su ego, todo su orgullo, toda su estima, su vanagloria cayeron por tierra. Entonces es un llamado sobrenatural. Sin embargo, mayormente las personas cuando llegan al Evangelio, cuando se vuelven a Dios, se vuelven por una necesidad inmediata, o sea, lo que están pasando, un quebranto en la salud, un problema en la pareja, una situación económica, una dificultad con los hijos, las cosas cotidianas. Pero son justamente esas cosas cotidianas que enfrentamos y que vemos como un problema lo que nos lleva a que se humille nuestro corazón, nos volvemos a Dios y cuando nos volvemos a Dios
Dios encuentra ahí la oportunidad para hablarnos de lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Que el enfermo se sane, lo más importante es que se reconstruya ese hogar, que se sane el problema económico, que se reconstruya la relación entre el padre o el hijo, o lo más importante es la salvación del alma de aquel que estaba perdido. Lo más importante es la salvación del alma de aquel que está perdido. Por eso es que tenemos que concentrarnos. Cuando hablamos con las personas y nos abren el corazón y nos comparten su situación, no quiera traer solución a los problemas inmediatos, porque por ahí ni siquiera se van a resolver. Por ahí no se reconstruye más ese matrimonio. Entonces no complique las cosas y comprometa el Evangelio diciéndole que venga Cristo, que Cristo le va a solucionar el problema con el marido, con la mujer. Por ahí el hijo que se decidió irse de la casa no vuelve más. O está perdido en la droga y no sale más de esa situación. Entonces nosotros no debemos comprometer al Evangelio. Ahora la pregunta que nosotros debemos responder en nuestro corazón: ¿tiene poder Dios para restaurar un hogar? Por supuesto que sí. ¿Para salvar a un joven que está sumido en las drogas? Por supuesto que sí. Pero ¿cuál es la necesidad inmediata de la persona que abrió su corazón para contarnos esa intimidad? La necesidad inmediata de la persona es la salvación de su alma. Y Dios está utilizando ese problema que está enfrentando para hablarle de cosas que son más importantes y más trascendentales, que tienen que ver no solo con esta vida, sino con la vida eterna. Pero casi siempre cuando nos abren el corazón y nos comparten su situación, nosotros queremos resolver esa situación. Y por cierto, no sabemos si se va a resolver y nunca debiéramos comprometer al Evangelio ni a Cristo en cuanto a que va a resolverlo, porque por ahí no lo quiere resolver o no lo resuelve. ¿Me entiende lo que le digo? Pero hay algo que sí ya resolvió y quiere resolver. ¿Qué es lo que ya resolvió Cristo? La salvación del alma. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a rescatar el alma del perdido. Eso no lo podía hacer nadie. Ningún consejero de familia, eso no lo podía hacer ningún doctor grado 5, eso no lo podía hacer ningún tipo de terapia de rehabilitación, eso no lo podía hacer nadie. El único que lo podía hacer es Dios, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios le plació en su sabiduría salvar al hombre por la predicación del Evangelio. Entonces el Evangelio no es comprometer a Dios, ni a la iglesia, ni al pastor, de que va a restaurar ese hogar, que se va a sanear ese matrimonio, que ese hijo que está sumido en las drogas va a salir, que el problema económico se va a resolver. Ese no es el Evangelio, ese es un Evangelio de oferta. Vení que te sano, vení que te prospero, vení que te restauro. Lo cierto es que puede que no suceda. Ahora, porque no suceda eso, ¿quiere decir que la palabra de Dios falló? ¿Que el poder de Dios menguó? No. No quiere decir eso. Sino que Dios está permitiendo esa situación hasta que la persona tenga un verdadero quebranto, un verdadero encuentro, hasta que la persona deje de confiar en sí mismo para salir adelante y deposite su vida en las manos del Creador, del Autor de la vida, que es Cristo. Por eso es que hay personas que no encuentran solución a sus situaciones porque en realidad todavía no tienen firme convicción sobre su salvación, sobre su vida, la vida eterna. No tienen una firme convicción sobre la vida eterna.
¿Me está comprendiendo de lo que estoy hablando? Entonces nosotros tenemos que mirar las Escrituras para que podamos entender el diseño de Dios. La iglesia no es una organización de los hombres que podemos traer estrategias nuevas para poder avanzar con el Evangelio. No es una organización de los hombres. La iglesia es un organismo vivo y tampoco es un plan y un diseño de hombre. Es un plan y un diseño de Dios. No tenemos que llevar ideas a Dios, sino que tenemos que cumplir con la obra del ministerio para la cual fuimos llamados. Como si Dios rogara por medio nuestro a los hombres que se reconcilien con Él. Hay personas que sencillamente, por más que invoquen el nombre de Dios, por más que clamen a Dios, por más que recen, por más que hagan peticiones, nunca van a tener respuesta de Dios. ¿Y eso significa que el oído de Dios se cerró? No. ¿Que los ojos de Dios se cerraron? ¿Que la mano de Dios se acortó? No, no significa eso. Significa que los pecados hacen separación entre el hombre y Dios. Al leer las Escrituras, claramente podemos ver que los pecados hacen separación entre el hombre y Dios. ¿Puede Dios escuchar a un pecador? Dios no escucha a los pecadores. Por lo menos eso es lo que dijo el ciego que fue sanado por el Señor Jesucristo. Se sorprendía de que le preguntaran los fariseos y los escribas por quién lo había sanado, y él dijo: me sorprende que me pregunten a mí. Ustedes le debieran de conocer. Yo no sé quién es, pero lo cierto es que yo era ciego y ahora veo, y que Dios a los pecadores no lo escucha. Entonces, si no es un pecador, ¿qué es? Un justo. Y si es un justo, no debía de ser conocido por los escribas, por los fariseos, que se jactaban de la justicia y de cumplir con la ley de Dios. Por eso es que se sorprendió el ciego de nacimiento y dijo: no entiendo cómo es que ustedes no le conocen, porque es un justo hombre de Dios, porque a los pecadores Dios no los oye, y ustedes que son los escribas, los fariseos, la élite de la religión, ¿no le conocen? ¿Acaso queréis conocerle para ser sus discípulos? ¿Y qué le respondieron? Nosotros tenemos a Moisés. ¿Y qué es lo que dijo Jesús al respecto de ellos? Que tenían a Moisés y que tenían a los profetas. Pero que si no creían a Moisés y a los profetas, tampoco iban a recibir el testimonio de él, porque Moisés y los profetas testifican del Señor Jesucristo. Nosotros aquí lo hemos explicado. ¿Cómo es que Moisés testificó del Señor Jesucristo? Por medio de Moisés vino la ley. Pero también vino el diseño del tabernáculo, ¿no es cierto? Y en el tabernáculo se encuentra el misterio de Cristo y la manera en que Dios limpia los pecados. Dios no dio el tabernáculo para que por toda la vida se maten animales para limpiar los pecados. Dios lo dio el tabernáculo como una sombra y como una figura de Cristo. Por eso es que llegó un momento en el cual dijo: sacrificio y holocausto no has querido, he aquí me diste cuerpo, vengo para hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque Dios, mientras miraba los sacrificios de esos corderos, de esos animales sin defecto, estaba mirando que un día iba a entregar a su Hijo voluntariamente a la muerte, lo iba a dar en rescate y en propiciación por nosotros. Toda la Biblia se confirma. Y toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces nosotros no necesitamos estrategias ni métodos, necesitamos ser bíblicos.
Si a Dios le plació salvar a los hombres por la predicación del Evangelio, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer al momento en que nos encontramos con un hombre, con una mujer, con un anciano de días, con una anciana de días, con un profesional, con una persona acaudalada, adinerada, con un niño, con un joven? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Presentar el Evangelio. No hay otro modo en el cual los hombres puedan ser salvados. El único medio que Dios ha dado a los hombres para la salvación es la predicación del Evangelio. Dice, porque los judíos, verso 22, piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, verso 23 del capítulo 1, fíjese lo que dice. Lea conmigo, por favor, 1 Corintios, capítulo 1, verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Ve? ¿Qué predicaban? A Cristo crucificado. Porque en su muerte Él cargó con los pecados y en su resurrección sacó a luz la vida y la inmortalidad, por lo cual tenemos esperanza. ¿Por qué tenemos esperanza de vida eterna? Porque la muerte no le pudo retener a Jesucristo. En su muerte cargó con nuestros pecados, saldó la deuda. En su resurrección sacó a luz la vida y la inmortalidad. La vida ahora ya no está en la carne ni en la sangre, sino en el Espíritu de Dios que le levantó a Jesucristo de entre los muertos. Por eso, si vivimos para la carne, de la carne cosecharemos corrupción. Pero si vivimos para el Espíritu, del Espíritu segamos vida eterna. Usted no debe vivir esta vida aferrado a la vida natural que posee, sino que debe vivir esta vida en la esperanza de una resurrección. Si no vivimos con la esperanza de una resurrección, vamos a vivir aferrados a esto poco. ¿Por qué la gente se aferra tanto a la vida y a las cosas terrenales y materiales? Porque no tiene la esperanza de una resurrección. Todos los que han tenido la esperanza de una resurrección mejor, han tenido un poco esto. Y es más, no han tenido en pagar el precio sabiendo de que tendrían una resurrección mejor todavía. Por eso cuando eran castigados y azotados, cantaban salmos e himnos en la cárcel. ¿Por qué? Porque habían sido tenidos dignos de padecer por la causa de Cristo y por la causa del Evangelio, sabiendo que tendrían una mayor gloria. Y todos los primeros testigos de Jesucristo, los primeros apóstoles, murieron como mártires. Todos ellos murieron como mártires. Entonces, hermano querido, y sus vidas no fueron vidas sencillas, de privaciones, de dificultades. Por eso, la frase más absurda que tiene que ver con el Evangelio es la frase "pare de sufrir". Es la frase más absurda. Porque si paro de sufrir, me privo del premio, del supremo llamamiento. Porque ¿qué dice la Biblia? Si sufrimos con Cristo reinaremos. Pero ese es el evangelio de la oferta, ¿ves? Vení que te sano, vení que te prospero. Ese es el evangelio de la oferta. ¿Salva a alguien eso? No salva a nadie. Por eso hay tanta gente decepcionada con las iglesias. ¿Por qué? Porque nunca conoció lo que es iglesia. Pero la iglesia no da una oferta, un evangelio de oferta. La iglesia predica a Cristo y a este crucificado. Ciertamente, dice, tropezadero para los judíos y para los gentiles locura. ¿Por qué tropezadero?
porque ellos esperaban a un Mesías, a un rey libertador. Entonces, cuando le hablas que el Mesías murió en una cruz, tropiezan. ¿Cómo va a ser el Mesías si murió en una cruz? Y el Mesías que nosotros esperamos es un rey libertador que nos va a libertar de la opresión del pueblo romano. Tropezaron. Pero Jesucristo no venía a libertarlo del poder del hombre, sino venía a libertar a la humanidad toda del poder del pecado. ¿Me comprende? Y para los judíos es una locura. ¿Cómo alguien que es tan poderoso va a ser crucificado en dolor, en sufrimiento? Es una locura. No podían pensar que algo y alguien tan débil, que se mostrara tan débil, podía ser el plan y el diseño de Dios para la humanidad. Pero ahí estaba escondido el poder de Dios. En su cruz venció a la muerte, venció al pecado y venció al diablo, exhibiéndolos públicamente derrotados. ¿En quiénes? En nosotros que hemos creído en Jesucristo. Por eso dice, para los gentiles, para los que se pierden es locura, más para nosotros los que creemos es poder de Dios para salvación. En nosotros está justificada la sabiduría de Dios. Si no hubiera nadie que creyera el Evangelio, entonces la sabiduría de Dios no está justificada. Pero la sabiduría de Dios está justificada, ¿por qué? Por la esperanza que tenemos nosotros de la resurrección de entre los muertos. ¿Me comprende? Así como Noé justificó la sabiduría de Dios que le mandó a edificar un arca y nunca había llovido, porque Dios le dio las dimensiones, los materiales, le dio las instrucciones de cómo construir el arca. Los que le miraban, ¿qué decían? Está loco. Pero la sabiduría de Dios para construir el arca quedó justificada ¿cuándo? Cuando se abrieron las fuentes de las aguas. ¿En qué quedó la locura de Noé? En que fue el medio que Dios le dio para salvación. En nosotros también la sabiduría de Dios es justificada. Ahora lo ven como una locura. Pero cuando al final trompeta, los muertos en Cristo resuciten y los que hayamos quedado en ese abrir y cerrar de ojos, seamos transformados en las nubes y volvamos, retornemos con Jesucristo a esta tierra, todo ojo le verá, toda lengua le confesará y toda rodilla se doblará. No va a haber uno siquiera que no doble su rodilla, no va a haber uno siquiera que no le vea, no va a haber uno siquiera que no le confiese. Amén. Amén. ¿Y quién cree que va a estar juntamente con el Señor? La iglesia. Los que eran tildados de locos son los que vamos a estar juntamente con Cristo. Y entonces la sabiduría de Dios es justificada por los que creemos. Hermanos queridos, amados del Señor, por eso concentrémonos en compartir el Evangelio. Y el Evangelio es la buena noticia que Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, el cual vivió haciendo bienes, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos por el diablo, pero cuando muere, muere como un malhechor, y la razón en la que él muere como un malhechor, que en su muerte él estaba sustituyendo a la humanidad toda y sufriendo en sí mismo el castigo de nuestros delitos y de nuestros pecados, para que hoy por la fe en ese sacrificio recibiéramos el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Hermano, hermana, hasta aquí la meditación de la palabra del Señor, dando gracias a Dios en el día de hoy que nos ha convocado en uno para ministrarnos y suministrarnos su buena palabra. Vamos a estar orando, querido Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo.
Te damos gracias, el que nos has hablado tu palabra para iluminarnos los ojos del entendimiento, a fin de que pudiéramos entender cuál es la gran comisión que tenemos de ir y anunciar el Evangelio, haciendo discípulos a las naciones, para que el reino de Dios se extienda y crezca de manera tal que sea alcanzado el último de los gentiles. Dándote gracias, Señor, por este llamamiento santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le invito para estar de pie. Vamos a alabar juntos el nombre del Señor. Aleluya. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,